Si representás o tenés una banda o marca que quieras difundir en nuestro canal, podés contactarnos a través de Facebook o Instagram para obtener información acerca de nuestras amplias campañas publicitarias para impulsar tu proyecto, de forma profesional y a un precio razonable. La música de los artistas en general, casi siempre que sucede una desgracia, son señalados por padres, por los medios o por la religión y la política, como los responsables de que hechos tan terribles tengan lugar, debido a su supuesta influencia en la mente de los jóvenes a realizar actos ilícitos. Por suerte, ningún artista tuvo la desdicha de ir a la cárcel por el hecho de que se malentendieran las letras de sus canciones, pero sí sufrieron cancelaciones, abucheos, amenazas y actos de violencia por parte de grupos de padres y gente religiosa que se dedicaron a protestar en contra de ellos para que esto suceda. En la noche de hoy, aprovechando la fecha que es, te voy a pasar a contar 5 casos en los cuales la música estuvo involucrada, ya sea directa o indirectamente, ya que fue metida en el medio de varios casos así, que se cobraron la vida de muchas personas, entre ellos lamentablemente jóvenes. Así que sin más, estas son 5 historias fatales en donde la música estuvo involucrada. Espero de verdad que las disfrutes. Número 1. Raymond Belknap, de 18 años, y James Vance, de 20, eran dos amigos unidos por su afición al heavy metal. Vivían en Sparks, una ciudad estadounidense de unos 80.000 habitantes cercana de Reno, Nevada. Una tarde de 1985, Raymond y James pasaron 6 horas bebiendo cerveza, fumando marihuana y escuchando en bucle el disco Stained Glass del grupo Judas Priest. Al terminar la sesión, tomaron una escopeta y se dispararon en la cabeza. Raymond murió en el acto y Vance sobrevivió, aunque quedó horriblemente desfigurado y falleció 3 años después de una sobredosis de fármacos. Los padres de los chicos denunciaron a la compañía de discos de la banda, culpando de su suicidio a los supuestos mensajes subliminales de la canción Better by You, Better Than Me. Tras un largo proceso, el juez absolvió a Judas Priest y su manager dijo: si metiéramos mensajes subliminales en las canciones, sería para que los fans compraran más discos, no para que se suicidaran. Número 2. Matthew DeGrood, un estudiante de 23 años de la Universidad de Calgary. Aparentemente era un chico normal, un alumno aplicado e hijo de un inspector de policía, pero también fue quien perpetró el peor asesinato en masa en la historia de Calgary. Los compañeros de clase de Matthew comenzaron a notar un comportamiento raro en él de forma progresiva, pero jamás imaginaron que el 14 de abril de 2014 iba a terminar matando a varios de ellos. Matthew publicó en su muro de Facebook el título de la canción Dread and the Fugitive Mind, por su traducción El terror y la mente del fugitivo, de Megadeth, y unas horas después asistió a una fiesta universitaria en la que los estudiantes celebraban el último día de clase, y nada más que al llegar empezó a apuñalar gente con un cuchillo de cocina. Mató a una mujer y a 4 hombres, entre ellos 2 miembros del grupo local Zakaria and the Prophets. Matthew huyó después de hacer todo esto, pero fue capturado poco después de los hechos por un perro policía que lo envió al hospital luego de sus mordidas. Tras una revisión psiquiátrica, el juez determinó que padecía esquizofrenia y creía que las personas que mataba eran vampiros y hombres lobo. Por ello lo envió al manicomio y no a la cárcel. Igualmente, esta no fue la primera vez que una canción de Megadeth se relacionó con un acto de violencia en Canadá. La canción A Tout Le Monde creó controversia en septiembre de 2006 debido a que la canción fue citada en internet como una de sus favoritas por Kimber Gill, el asesino de Dawson College, antes de su tiroteo en Montreal, en donde mató a un estudiante e hirió a otros 19 antes de suicidarse. Número 3. Ricardo Leva Muñoz Ramírez, más conocido como Richard Ramírez, fue un asesino en serie estadounidense que mató a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles, entre 1984 y 1985. Para hacerse una idea de la crueldad de sus homicidios, basta con decir que a una mujer le sacó los ojos con una cuchara y al día siguiente los envió a la escena del crimen por correo como burla a la policía. 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato y 15 violaciones son las que Ramírez perpetró cuando estaba en las casas de las víctimas en plena medianoche, y las torturaba durante horas hasta que morían. Acto seguido pintaba frases satánicas por las paredes mientras escuchaba en su Walkman canciones de AC/DC. En 1989, cuando fue detenido, Ramírez confesó que su canción favorita de la banda era Night Prowler, o por su traducción Merodeador Nocturno, ya que según él reflejaba sus pericias nocturnas. Las asociaciones de padres se arremetieron contra AC/DC obviamente, y su cantante Brian Johnson contestó lo siguiente: los padres educan mal a sus hijos y luego le echan la culpa de todo al rock and roll, es ridículo. Y la realidad fue esa, ya que Richard nació en un matrimonio bastante conflictivo y disfuncional. Su padre, un obrero y un ex policía mexicano originario de Ciudad Juárez, era sumamente violento con todos sus hijos, a quienes propinaba brutales palizas, en especial al propio Richard. Cuando era niño quedó inconsciente tras golpearse la cabeza con un columpio mientras jugaba en el parque, lo que provocó que sufriera ataques de epilepsia hasta la pubertad. Su adolescencia estuvo marcada por su relación con su primo, Miguel Ramírez, un boina verde y veterano condecorado de la guerra de Vietnam, quien con orgullo le mostraba a Richard numerosas
numerosas fotografías en las que salía él, violando, torturando, asesinando o posando junto a cadáveres mutilados de mujeres vietnamitas. Ambos solían reunirse a fumar marihuana, mientras Mike le contaba a Richard los escabrosos detalles de sus crímenes de guerra y le enseñaba técnicas para asesinar con sigilo, que había aprendido en el ejército. Richard estuvo presente también cuando, en 1973, Mike asesinó a sangre fría a su esposa con un disparo de escopeta, luego de una violenta discusión. Parte de la sangre de la mujer salpicó a Richard, y no se sabe a ciencia cierta si experimentó terror o placer, dado lo que sucedió en su infancia. Ramírez murió de insuficiencia hepática en 2013, con 53 años. Llevaba 23 encarcelado y esperaba su ejecución. Número 4. Absurd es una banda alemana de black metal nazi y la más conocida de National Socialist Black Metal en Alemania. Hendrik Mobus, Sebastian Schausel y Andreas Kirchner eran los 3 miembros de la banda. Los integrantes declararon en una entrevista: "Creemos en Lucifer, en el mal, en la muerte, en la sangre y deseamos la muerte de todos los seres vivos". Y paradójicamente los 3 eran hijos de familias respetables. Por ejemplo, Sebastián, el líder de la banda, es el hijo de 2 profesores y era un alumno aventajado, y también era un pibe fachero, ya que todas las chicas del pueblo andaban atrás de él, no tenían nada que envidiarle a nadie, sin mencionar que el padre de Hendrik era un político demócrata cristiano. En 1993, cuando aún tenían 17 años, Hendrik, Sebastián y Andreas quedaron con Sandro Beyer, un chico de 15 años, en el Monte de los Muertos, un bosque que rodea el pueblo de Sondershausen. Sandro pretendía entrar en el grupo, pero ellos tenían el objetivo de hacerle entender que jamás sería digno de pertenecer a su clan, algo que fascinaba al joven, además de también darle un susto para que dejara de hablar de la relación que mantenían Sebastián con la catequista del pueblo, una mujer que era casada. La ejecución fue rápida y cruel. Los 3 adolescentes ataron a Sandro, pasaron un cable eléctrico alrededor de su cuello y se quedaron observando cómo imploraba clemencia, cómo lloraba, suplicaba y pataleaba hasta morir asfixiado. Al día siguiente fueron a la escuela como si no hubiera pasado nada. Incluso volvieron al lugar del crimen para disfrutar de una merienda en el campo y bromear sobre la desaparición de Sandro, mientras el cuerpo todavía seguía ahí tirado. Los 3 jóvenes fueron detenidos una semana después y confesaron con la misma naturalidad haber eliminado al indigno e indeseable, como lo llamaban. Los 3 habían hecho todo lo posible para informar al pueblo de sus intenciones, ya que en esa entrevista anteriormente mencionada le dijeron a Sandro que en el bosque nadie lo iría a gritar, pero como nadie los tomaba en serio, ellos responsabilizan al pueblo por no haber intervenido. Los miembros fueron juzgados a puertas cerradas en 1994 en el tribunal Mulhausen, pero fueron liberados bajo palabra en 1998 debido a que todos eran menores de 18 años cuando cometieron el crimen. Además, en la portada del demo Thuringian Pagan Madness pusieron una foto de la tumba de Sandro Beyer y en el interior una descripción que dice: "La portada muestra el sepulcro de Sandro B., asesinado por la banda Absurd el 29 de abril de 1993. Número 5. En Rochester Villa, Nueva York, tuvo lugar el homicidio de un hombre mayor a manos de Cody Lutz, un hombre de 31 años que en su juicio mencionó que la música nórdica de heavy metal hablaba con él y le dijo que matara antes de la medianoche del 18 de marzo o que el Armagedón comenzaría y duraría 1000 años. Su víctima fue Omar Brown, un hombre de 90 años. Lutz tenía una llave del apartamento de Brown y condujo hasta ahí con la intención de matarlo. No se destacó por qué Lutz tenía una llave, pero durante el juicio la familia facilitó a la policía una lista de las personas que tenían una llave de la casa de Brown. Lutz usó su llave para abrir la puerta, pero tuvo que entrar por la fuerza, debido a que una varilla de madera de media pulgada estaba atascada entre la puerta y la pared. Cuando lo hizo, la barra se rompió en 2 pedazos, y Lutz tomó el más pequeño y se lo metió en el bolsillo. Despertó a Brown y los dos se sentaron en la sala de estar y hablaron un rato. Lutz bebió un poco de agua y Brown volvió a la cama, pero el asesino lo despertó nuevamente en breve y Brown sacó comida del refrigerador para Lutz y la puso en el mostrador. Luego Lutz le mostró a Brown una foto de una mujer en su teléfono y la víctima lo miró como si estuviera confundido. No entendía bien la situación, y ahí fue donde comenzó a apuñalar a Omar en el área del cuello y la garganta con el trozo de varilla rota, empujándola con fuerza en el último golpe por su garganta. La investigación forense preliminar encontró alrededor de 18 marcas de puñaladas en la víctima, y este caso llamó mucho la atención debido a que Lutz no tenía antecedentes penales de ningún tipo antes del presunto asesinato, pero igualmente fue acusado de homicidio agravado por la muerte de Brown en la residencia de la víctima, y puesto en prisión bajo una fianza de $1 millón en efectivo. Hasta el día de hoy permanece en la cárcel del condado de Richland. Y bueno gente, así terminamos el video de hoy. Espero de verdad que lo hayas disfrutado y si así fue, te agradezco mucho que lo compartas y te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés también puedes seguirme en mis redes sociales. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.